Hola a todos amigos machaleños, les saluda Nino Romero y Max Abad desde Buscando Soluciones. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial, Aparicio Caicedo. Estamos muy felices de contar hoy con su presencia y con su participación. Vamos a hablar de distintos temas, pero lo que vamos a hablar más es las reformas laborales. Por favor, Max. Aparicio es director ejecutivo de la Fundación Ecuador Libre, y dentro de nuestros ideales para la ciudad de Machala, la provincia de Loro y todo el país, en este nuevo espacio radial que nos da el CRO, queremos compartir nuevas experiencias, otras visiones que no sean las mismas que compartimos en la ciudad. Y esta oportunidad es especial porque él fue profesor aquí en la Universidad Espíritu Santo, y en su clase nos hizo ver otro horizonte distinto, y queremos que la ciudad también tenga esta opción de poder escuchar otra propuesta. Vamos a enfocarnos en eso, en nuevas propuestas, nuevas visiones, algo diferente para la ciudad, para la provincia, y que la gente pueda elegir entre varios tipos de modelos o varios tipos de opciones y digan, bueno, me parece mejor esto que aquello y por qué. Perfecto, muchas gracias Nino y Max por darme la oportunidad de estar aquí, y un saludo a toda a la gente de Machala desde aquí. Ahora, el tema candente en este tiempo es la reforma laboral. Sí. Entonces, como Buscando Soluciones, nuestro espacio radial es juvenil, pero escucha a todo tipo de personas, espero, queremos también que esta reforma laboral sea explicada de manera simple y sencilla, porque escuchamos a diario debates, entrevistas, y hablan como si todos fuéramos abogados o expertos en temas laborales. Claro, Entonces, cuando no es así, o sea, Mira, todos quieren... Yo te voy a contar una historia, dos historias más claro. La primera historia es la historia de los países que tienen un alto grado de libertad de contratación en temas laborales. Países como Dinamarca, países como Austria, países como Suiza, países como Estados Unidos, donde reina una amplia libertad que es conocida como flexibilidad laboral. Es decir, no hay cargas para los empleadores, es relativamente fácil despedir, y no se complica mucho ni se burocratiza mucho el trámite de contratación. En esos países tienen en común algo, que tienen un mercado laboral dinámico. ¿Qué quiero decir con un mercado laboral dinámico? Que no hay altas tasas de desempleo, ni de subempleo, ni de informalidad, porque se crea mucho empleo. Para la gente es muy fácil conseguir empleo porque la economía los crea. Y por otro lado tenemos otra historia, la historia de los países con alto subempleo, con alto desempleo y con alta informalidad, que son los países como Ecuador y también como España, por ejemplo, o países de Latinoamérica en general. ¿Qué tienen en común estos países? Que tienen altos niveles de rigidez laboral, es decir, que es muy difícil establecer los términos de contratación cuando vas a emplear a alguien, porque la ley te impone determinadas cosas como altas liquidaciones en caso de despido, te impone cargas además del sueldo que son muy altas, como pagos de seguridad social, 13º, 14º, y esto lo que crea es que desincentiva la contratación. Las empresas tienen más miedo a contratar, porque en países como estos es hoy en día más fácil divorciarte que separarte de un trabajador que no rinde lo que debería rendir o que no es lo suficientemente responsable. Pero entonces, perdón que te interrumpa, Aparicio. Entonces, ¿existe una excesiva protección al trabajador o algo por el estilo? No, es que precisamente lo que existe es una exclusión del mercado laboral de aquellas personas que no pueden asumir un empleo porque hay leyes que protegen al que tiene empleo. O sea, el que tiene empleo está en un club exclusivo. Perfecto. Donde las leyes lo protegen a él de que le ponen muy caro al empleador que lo echen, o pone muy difícil el hecho de que el empleador le pueda decir, ¿sabes qué? Adiós, o le encarece mucho al empleador lo que le tiene que dar en dinero a fin de mes, ¿no? Sumando los 15% de utilidades. Esto que crea que haya muchos excluidos, porque desincentiva que ese club incluya a otras personas que podrían entrar a ese club del empleo si fuera más fácil contratar, si hubiera más incentivos, si fuera más... La supuesta protección del trabajador lo que hace es que excluye a una amplia porción de la población y la deja sin empleo. Y también tienes temas como el salario mínimo. Por ejemplo, en este país el salario mínimo es más alto que en países como Chile. Chile es un país mucho más rico que Ecuador. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que está en la entrada de la 8, en lugares muy pobres de esta ciudad, a lo que los
burócratas y los supuestos defensores de los trabajadores probablemente no van, que están dispuestos a trabajar por, yo no sé, $280 el mes o $300 el mes, pero el Estado le dice, no, tú no, porque tienen que pagarte mínimo $380. Entonces Perfecto. ellos tienen que encontrar a un empleador que esté dispuesto y que tenga los Y que recursos tenga el para dinero para pagarles pagar eso. eso. Ujú. La mayoría de esa gente es empleada por pequeños empresarios, gente joven como ustedes dos, que crean microempresas o empresas muy pequeñas, que no pueden aguantar una carga laboral tan grande, Mucho. que podrían experimentar con salarios un poquito más bajos y que muchas veces cuando se arriesgan y contratan, se ven en la situación de que terminan, tú sabes que muchas empresas pequeñas quiebran, ¿no? Ujú. Porque les va mal. Por supuesto. Encima que quiebran, se ven endeudados porque les vienen unas tremendas demandas laborales por liquidaciones muy altas, lo cual obviamente desincentiva que tú el día de mañana hagas una pequeña empresa, porque lo primero que te va a decir tu abogado laboral o tu asesor empresarial te va a decir, ten mucho cuidado con el pasivo laboral que se te viene. O mi bolsillo. Y tú, es que básicamente es eso, porque además de quebrado, además de irte mal en la empresa, puedes Terminas terminar endeudado. endeudado. Claro. Una amiga está emprendiendo en mi ciudad un pequeño local de comida y es complicadísimo porque tiene que tener un mesero, alguien que atienda, que cocinen y Y si recién estás empezando, al fin de mes es muy duro. sale o en sea. contra. Y tú fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú vas a un restaurante, es muy fácil conseguir empleo, porque el dueño del restaurante te prueba y si le va bien contigo, Ujú. te sigue contratando 3 meses, 4 meses. Aquí es muy difícil conseguir empleo, porque el dueño del restaurante tiene el miedo de que una vez que pase el periodo de prueba, si te contrata y tú ya estás del otro lado y ya te dedicas a ser un irresponsable, le va a salir carísimo despedirte. Eso es un problema. Y tú no ves que la gente pobre de Estados Unidos migra a Latinoamérica a buscar oportunidades de empleo, sino al revés. Es al revés, claro. Y si fuera por la legislación laboral y si todo dependiera de ser más rígida la contratación laboral, debería ser al revés, pues. Si aquí estamos tan bien y los contratos tienen tantas garantías, ¿por qué no vienen los americanos en masa a buscar empleo a Ecuador o a Perú o a países como Colombia? O peor aún, a países como Venezuela que tienen muchos más problemas. Lo que no entiendo muy bien, y creo que es algo que la gente de mi generación para atrás tampoco lo entiende, o para adelante sería, es qué había antes, qué hay ahora, Ok. y qué viene. Mira, el problema laboral del Ecuador y Latinoamérica entera viene hace muchas décadas. No es de ahora, no es el correísmo. El correísmo lo incentivó o lo agravó poniendo todavía más cargas. Pero nosotros tenemos un código laboral que es hecho hace por lo menos 60 años, si no es más, no recuerdo la fecha exacta de la aprobación del primer código laboral, que es hecha bajo la visión marxista de que trabajadores y empleadores están en un perenne conflicto de intereses, que están en una lucha de clases todo el tiempo, y que por tanto en esa lucha de clases el Estado debe intervenir para proteger al más débil en esa En situación. este caso, el trabajador. En sería. este caso el trabajador. Claro, esa es una visión completamente equivocada, porque todos los países, por ejemplo Dinamarca, donde se han dado cuenta que no existe esta lucha de clases, sino que hay una complementariedad entre trabajadores y emprendedores, te dicen, no, lo importante es que cada uno, de acuerdo a sus condiciones, se ponga de acuerdo con los trabajadores para ver en qué términos los contrata. Y eso es lo que está pasando en países que han aceptado la flexibilidad laboral, o países como Estados Unidos, que nunca cayeron en esos códigos laborales rígidos, que tienen mercados laborales dinámicos, donde la gente pierde el empleo pero tiene donde trabajar mañana, donde la gente tiene más opciones que mantenerse en el mismo empleo para que no lo echen y bajo la amenaza de su liquidación puede optar por mayores oportunidades porque las empresas están dispuestas a crear nuevas plazas de trabajo porque no hay riesgo implícito en ello, no hay mayor riesgo implícito en ello. Es simple cuestión de incentivos. Y es absolutamente inmoral, y esto es inmoral quien te dice que hay que mantener la rigidez laboral, porque ese ser humano está excluyendo en la práctica, como se ha demostrado, a millones de ecuatorianos que ahorita quieren entrar y tener un trabajo formal. No tienen trabajo, claro. Y gracias a esas leyes no tienen. ¿Qué hay más inmoral que eso? Tú sabes que el 60% de los ecuatorianos, perdón, de la población económicamente activa del Ecuador, es decir, los que estamos en disposición de camellar, están en la informalidad y el subempleo y el desempleo, Pero esos datos de quién? según los datos oficiales. ¿Ustedes manejan algún tipo de datos como fundación? Sí, claro, nosotros estamos todo el tiempo Porque parece que disfrazan el INEC ciertos datos, entonces quería saber si tienen datos. Mira, más allá de eso, no sé si lo disfrazan, pero ese dato es del INEC y de todas las outlets de datos estatales,
y ya son graves. Imagínate si lo disfrazan, no lo sé. Sería peor, claro. Sí, ahí sí, ya apaga y vámonos. Pues no, entonces eso ya sería tremendo. Pero con los datos que hay hoy día, oficiales, tú tienes que tenemos una situación de exclusión. Es excluyente el régimen laboral actual y es demagógico, es inmoral que haya gente que lo siga defendiendo, viendo las obvias consecuencias que ha acarreado el Tenemos algo más, que es la migración ¿Perdón? de venezolanos. O sea, como que preferimos que los que manejan el tema prefieren que estén pidiendo plata en la calle Exacto. a que ponerlos a trabajar y sea por comer. Claro, Yo creo que totalmente. habría que ser consecuentes, habría que tener muchas más facilidades para contratar a quien sea, ecuatorianos o extranjeros. Sí, pero en el caso de ellos que ya nadie hace nada, porque en mi ciudad, en Machala, uno entra a la ciudad y todo el mundo está pidiendo comida, Sí, bastante. un techito, una cobija. Súper triste, ¿verdad? Y si uno quisiera contratarlos para que tengan comida y techo, no podemos podrías. porque... Mira, por ejemplo, qué buen ejemplo que has sacado, el ejemplo de un venezolano. El venezolano tiene que venir acá y primero tiene las barreras migratorias, pero digamos que eso es en todos los países y bueno, yo diría que se los hagan lo más fácil la migración posible. Pero además tiene estos techos salariales que te dicen, no, nadie te puede contratar a menos que te pague $380, que creo que es más o menos lo que anda el salario mínimo vital ahora. 380, sí. 380 o por ahí. ¿Y por qué yo que tengo el día de mañana una tiendita y le puedo pagar 250 latas a un venezolano Que para que ellos viene de es- la pobreza extrema y necesita mandar billetes a sus hijos? Necesita comer, ¿Por qué claro. ¿Por qué me impides pagarle eso? Ujú. Quizás no va a ser rico y quizás el tipo no va a salir de ahí para ahorrar para comprarse un carro. Quizás no. Pero eso le vale a él Ujú. para poder mantener a su familia hoy en Venezuela, que se está literalmente muriendo de hambre. Claro, y para él, para no morirse de hambre, Entonces, sí, o sea. hay que ser muy maligno, hay que ser muy malvado Ujú. para ver como positivo el hecho de ponerle una traba a alguien para contratar a otra. Esas leyes de salario mínimo son tremendamente nocivas. Y más aún cuando la elevas por demagogia, por la política, por quedar bien con la galería, la elevas mucho más arriba de lo que el mercado está dando en salarios. Porque no me vas a decir que aquí hay mejores salarios que en Chile. No me vas a decir eso. No. En cambio aquí, el salario mínimo legal está encima del chileno. ¿Qué creas con eso? Excluyes a esa gente que podría trabajar, que quisiera hacerse un cachuelo, Ujú. y que aceptaría 250 latas que tú le pagues de tu bolsillo, dueño de una pequeña tienda o dueño de una gran tienda que quiere contratar a muchas personas, te la aceptaría encantado. ¿Qué pasó en China, por ejemplo? Imagínense en China, ustedes sí saben que China se abrió al libre mercado relativamente a partir del año 79-80. ¿Ya? Esos primeros chinos que entraron a la fuerza laboral de esas fábricas que llegaron, obviamente eran chinos que por el comunismo se estaban muriendo de hambre. Ujú. ¿Sí? Estaban completamente muriendo de hambre. Su opción era ir allá o trabajar por $100, que no me estoy inventando, por $100, o morirse de hambre literalmente. Ustedes imagínense que haya llegado un chinito brillante y haya dicho, no, yo no voy a permitir esta injusticia y te voy a poner un salario mínimo de $380. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Que ninguna fábrica hubiera ido a China, hubiera contratado a esos chinitos y esos chinitos se seguirían muriendo de hambre hasta el día de hoy. Y eso es lo que está pasando acá. Y el discurso buenista que no tiene nada de bueno, de la rigidez laboral y de las garantías de los trabajadores, está haciendo que nos pase algo parecido a lo de los chinos. Que esa gente que está dispuesta a salir a camellar, que quiere una oportunidad, sobre todo los jóvenes que salen del mercado laboral, no sé cuál será su situación, creo que ustedes están en un entorno más, digamos, más alto económicamente, pero hay gente de la estatal, de la laica, que quiere hacerse un cachuelo y que quiere salir a camellar. Por supuesto. Y no puede porque la gente se lo piensa 2 veces antes de contratarte. O sea, esta rigidez laboral en la que vivimos nosotros prácticamente limita bastante los puestos de trabajo, ¿verdad? Así O sea, es. entonces, al final del día hay trabajos más protegidos, pero menos trabajos en números. Así es. Perfecto. Pero ¿cómo evitar el abuso? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? Sí, ¿Cuál mucha es el gente abuso? puede- A ver, ¿tú De crees que voy a coger a todo el mundo Dime una y le cosa, voy a dime una decir, cosa. ustedes van a ganar 200. ¿Tú crees que hay empresarios que quieren contratar gente para abusar de ella? Porque les gusta verlo sufrir o porque les gusta simplemente pagarles bajos salarios. ¿Tú crees que eso es la regla y no la excepción? Bueno, pero hay una excepción. Y la hay de verdad. ¿Tú crees que alguien va a trabajar por un trabajo y solamente va... Pongámonos otra vez en el ejemplo de China. Obviamente allá fueron empresarios que querían pagar menores salarios. Entonces tenían su fábrica, digamos, en Los Ángeles o yo qué sé, pues en Wichita, o donde habrán tenido su fábrica de ropa esos empresarios.
y fueron a aprovechar la posibilidad de mano de obra barata de estos. ¿Sí? Ese trabajador que su opción era morirse de hambre y estar pasando, no podía comprar medicinas para sus hijos. Quizás en ese momento tú puedes decir, desde tu posición privilegiada que estamos aquí, que todos estamos bien, para ti es un abuso. Pero si tú estabas muriéndote de hambre en la calle y tenías esa oportunidad, es una mejor opción. Y los hijos de esos chinos hoy día ya no te aceptan ese trabajo turro. Porque ellos ya han crecido en una economía más sofisticada y sus hijos, gracias a ese trabajo turro, le han podido dar una mejor vida. Y esos chinitos ya no te están yendo a trabajar a hacer unos zapatos por $100. Ya se han graduado posiblemente en una universidad. Pero claro, el proceso es gradual. El proceso es muy gradual. Y habrá, como todo en la vida, quizás casos dramáticos y excepcionales. Pero tú no puedes normar por el caso dramático y excepcional. Tú tienes que fijarte en la generalidad, en los incentivos generales. Y es comprobado, está Dinamarca, está Estados Unidos, está Suecia, Suiza, está muchos otros, Alemania, muchos países que ya se han dado cuenta que la rigidez laboral no va a ninguna parte. Entonces, cuando tú preguntas qué pasa con los abusos, sí, como todo en la vida, quizás habrá uno que abuse, pero eso, una economía que despega, no dura mucho tiempo. Porque un trabajador en una economía donde se generan más oportunidades no te aguanta mucho abuso. Se va y consigue otro. Se va y consigue otro, porque vas a tener necesidad de pagar más para contratar trabajadores en una economía que despega. Claro, y eso obliga al trabajador, al empleador a tratar bien a sus empleados, porque por ende, si los trato mal, alguien se me va y consigue otro trabajo. La jornada de 40 horas semanales no se hizo porque una ley estableció que se haga. Hizo Ford. El creador de la marca Ford se dio cuenta que sus trabajadores eran más productivos si tenían tiempo para descansar, tiempo para sus familias, y él estableció una jornada de 40 horas. No sé si habrá establecido de 40 horas precisamente, pero fue él quien estableció una jornada donde los trabajadores podían descansar y podían dedicarse a sus familias. ¿Por qué? Porque ese trabajador es más productivo, más feliz, está más concentrado, está mejor. No, yo no veo un solo ejemplo donde la liberalización de la economía y de la contratación laboral haya llevado a un estado de abuso permanente y generalizado. Más bien lo contrario. Si bien se hubieran dado casos muy puntuales, la situación de esa mano de esas personas que estaban trabajando ha tendido a mejorar cuando hay más oportunidades y están más empresarios diciendo, oye, vente conmigo, yo te doy más billetito. Ha tendido a ver eso. Pero como país, ¿qué tiempo nos va? O sea, la transición sí va a ser un poquito complicada. A ver, yo creo, mira, los ejemplos que he visto en la historia de liberalización económica, no veo que haya habido más. Nunca he visto un ejemplo de un país que se haya abierto y que haya pasado mucho tiempo de crisis. Siempre he visto que el mercado se ha recuperado mucho más rápido de lo que uno se imagina. Y te pongo el ejemplo de la crisis del 99 en Ecuador. En el 99 una crisis que colapsó el Ecuador. Básicamente colapsó el feriado bancario y una serie de cosas. La recuperación en términos de reducción de la pobreza, luego de eso, cuando se recuperó un poco la normalidad, fue mucho más acelerada de lo que la gente pensaba. Porque había un régimen relativamente de apertura económica, no perfecto y lejísimo de perfecto, pero digamos que cuando se recuperaron la confianza empresarial y la inversión, los empresarios invierten porque les gusta ganar plata, e invierten rápido. Los empresarios apenas ven una oportunidad la aprovechan. Y yo estoy seguro que lo primero que van a hacer en el oro va a ser muchos bananeros y mucha gente va a empezar a apostar y va a empezar a contratar una vez que vea que la oportunidad se da y que hay una confianza para esas oportunidades. El tiempo específico exacto no lo sé, pero siempre se da un ciclo mucho más rápido de lo que la gente piensa cuando la liberalización se hace bien. ¿Qué podría pasar? Que apruebe una ley de flexibilidad, la supuesta flexibilización laboral que no sea lo suficientemente profunda y que por tanto no surta los efectos deseados. Y en ese caso sí tendríamos un problema precisamente porque no se hacen las cosas bien y a fondo. En el caso de cambiar la ley, ¿ustedes lo proponen como fundación, como bloque? No, a ver, como Ecuador Libre estamos a favor de la flexibilización laboral, estamos de acuerdo en una reforma profunda que cambie el esquema de lucha de clases por un esquema de colaboración entre empleado y empleador. Estamos a favor de liberalizar los esquemas de contratación laboral y como
nuestra relación con el bloque de Creo es de asesoría en ese sentido. Lo que nosotros le sugerimos es eso. Porque me podía pensar, Lenin no se va a reelegir. Simplemente, y si el Lazo tiene aspiraciones de la presidencia, estas medidas que son un poquito delicadas de tratarlas, es más fácil ¿Tú que dices haga ahora. que eso incide mal en Guillermo? No, digo que es un momento preciso para que, Sí. según entiendo, que lo haga Lenin, que es presidente, no se va a reelegir, no tiene aspiraciones políticas, que se haga lo duro ahorita, lo pesado ahora, para que cuando yo sea presidente, no tocar estos temas que pueden mandarme gente a la calle. De acuerdo, pero yo creo que por movilizaciones. fin ha llegado el momento en que hay que hablar claro y dejarse de cálculos políticos obsoletos. Yo creo que si algo hay un consenso relativo ahorita es que ya ese atavismo de la rigidez laboral debe pasar, de que necesitamos mercados laborales dinámicos y que la clase política, incluyo a Guillermo Lazo Néstor, que es el presidente de nuestro directorio y además líder de Creo, debe decir claramente: necesitamos flexibilización laboral. No disfrazar con términos raros y hacerse el que sí, que no. No. Necesitamos eso. Porque eso necesitamos para excluir al 60% de la población económicamente activa que está excluida. Pero esto es un buen trabajo, formal. entonces. ¿Perdón? O sea, lo que estamos viendo en este momento es un buen trabajo para ayudar a esto. Por supuesto, sí. De claro que sí. la gente escuche que En no este es el esquema demonio. se enmarca en el acuerdo legislativo entre el gobierno, en el bloque oficialista y el bloque de Creo en la Asamblea Nacional, y ese es uno de los puntos más importantes. Es que lo que la gente entiende es que nos van a hacer a todos esclavos, nos van a pagar poco y esto va a ser terrible. Eso, además, aquel que tenga un trabajo ya, simple y llanamente, lo contrató en los términos vigentes en ese momento. Cualquier reforma no puede afectar los trabajos ya en vigencia, porque si yo contraté contigo y tú me contrataste para ser tu gerente o para ser, yo qué sé, pues tu chofer, yo contraté en los términos y bajo la legislación de ese momento. Si hay una reforma, afecta para las contrataciones a partir de ese momento. Claro, a futuro. a partir Pero de para eso. quienes piensen eso, yo los invito a revisar la historia de los países que han flexibilizado sus regímenes laborales y no ha pasado eso. Ese monstruo, no ha pasado eso, porque los empleadores, los empresarios, no contratan a la gente para votarla, contratan a la gente para que les genere valor en sus empresas. Y si tú tienes un buen colaborador, tú vas a hacer lo posible por seguir con él. Si tienes uno malo, vas a hacer lo posible porque se vaya. Eso sí, el que tenga miedo de que lo voten porque no hace bien su trabajo, sí, ese sí está en problemas, sin ninguna duda. Pero aquel que quiere trabajar y aquel que quiere oportunidades, ese va a tener muchísimas más oportunidades con un régimen de flexibilidad laboral. Puntualmente, ¿cuáles serían las reformas? No, a ver, hay muchas. Primero tienes que desregular. Las más importantes. La primera, que tienes que desregular todas las diversas formas de contratación laboral que hoy día están reguladas, que no puedes contratar por hora, que no puedes contratar. Tienes que alargar los tiempos de prueba muchísimo más. Por ejemplo, en Dinamarca, tú puedes terminar la relación laboral sin obligación de indemnización por despido intempestivo luego de años y años de trabajar. Tienes que precisamente bajar mucho esas indemnizaciones por despido intempestivo, porque son uno de los mayores lastres. Si yo te pongo trabas a la salida, te pongo trabas a la entrada, porque tú no vas a querer que nadie entre si no lo puedes despedir. Tienen que haber el tema también de la jubilación patronal, que hace que muchas empresas despidan a sus empleados poco antes de que toque la jubilación patronal para no tener que aguantar y soportar el pasivo que incluye eso, ¿no? Y hace que sea menos atractivo o hace menos atractivos dentro de la empresa a las personas mayores que llevan muchos años. Tienen que tocarse muchas cosas, tienen que tocarse el tema de la contratación por hora. Es un tema constitucional que fue una absoluta tontería que se encuentra en la Constitución de Montecristo, una prohibición de la contratación por horas, cuando es lo más normal del mundo, que si yo tengo un negocio y necesito a alguien que solamente esté 4, 3, 2 horas al día, lo pueda contratar. Y eso hace que en Estados Unidos, por ejemplo, que haya muchos estudiantes que se hacen un cachuelito mientras están estudiando, porque se van a trabajar 2 horas, 3 horas y les pagan por las 2 horas. Claro, 3 es horas. posible. Yo mismo, cuando he estado estudiando afuera, he trabajado por horas para ganarme un cachuelo para poder llegar. Si hubiera una prohibición tan absurda y tan torpe como la que hay acá, no hubiera podido ganarme ese cachuelo para poder irme al cine y comerme algo el fin de semana. También entiendo que parte de la reforma es que se acoplen a los trabajos. O sea, si tengo una tienda bananera, cacaotera, que los tiempos sean diferentes a que alguien tenga una empresa. Sí, lo importante ahí es que se desregule
de fondo, ¿no? Que cada empresa, cada sector encuentre sus moldes contractuales y no haya esto de que creemos categorías que siempre terminan siendo, no terminan encajando en todos lados. Y liberar a las empresas de tanto requisito burocrático. Porque ahora dicen, no, tienen que certificar que este es un tipo de contrato, entonces tienes que ir al Ministerio de Trabajo a decirle que esto es un tipo de contrato, que esto es un tipo de inversión nueva, que esto es una empresa nueva, lo que sea. Simplemente que se generalice el beneficio de decir, a ver, empleador y empleado, ustedes acuerden, estandaricen de acuerdo a sus necesidades la contratación y vean, porque eso es una verdadera reforma laboral, no es decir, inventar 2 o 3 nuevas modalidades que igual tienen que pasar por trámites burocráticos y que no generan nada. Hay que liberalizar la contratación. Libertad que tú para y que yo todo... conversemos, Max, y si yo te quiero contratar a ti en algo, dimos, a ver, tú y yo establecemos cuáles son los términos del contrato. O si tengo una gran empresa, encontrar cuáles son los términos uniformes de contratación que convienen a mi empresa y dentro de ese rubro y a mis trabajadores. Y si tienes una mujer que está trabajando contigo, que está en edad o que está dando a luz y teniendo familia, que haya métodos de flexibilidad laboral donde ella se pueda trabajar en su casa o trabajar por horas y pueda hacer distintas cosas. Porque otra cosa, los jóvenes y las mujeres son los que más sufren todo esto. Porque al no poder tener regímenes flexibles, muchas empresas, y eso lo vas a ver muy común, no lo dicen, pero es muy común, no contratan mujeres, por ejemplo, en edad de gestación, en edad de embarazo. ¿Por qué? Porque ellos les obliga, de acuerdo a la ley, a pagarles un sueldo completo mientras tienen el periodo que se puede, el periodo de maternidad, ¿no? Entonces, desincentiva la contratación de mujeres. Eso afecta muchísimo a las mujeres. Cuando lo que deberías tener es un régimen flexible donde cada empresa encuentre con las mujeres la forma de llegar a un acuerdo para que ellas sean contratadas y no tengan que perder su empleo y hacer sistemas de conciliación trabajo-familia, teletrabajo, muchas cosas que serían muy importantes para incentivar que esos sectores más vulnerables a la exclusión laboral que genera el Código de Trabajo ingresen al mercado laboral. Y para complementar la reforma laboral, ¿qué necesita el país? Necesita muchas cosas, no te digo, ahorita nos hacemos una lista y nos quedamos No, pero aquí. de las 2 cosas puntuales más importantes que necesita... puedan conectarse con la reforma laboral que el país pueda necesitar. A ver, conectado con la reforma laboral necesitamos una reforma profunda del sistema de seguridad social. Y eso es urgente, porque de acuerdo a estudios de la propia seguridad social, cuando aquí todos somos jóvenes, aquí los presentes, ¿no? Yo me incluyo entre los jóvenes, quizás ustedes son más jóvenes que yo. Por ahí va. Pero cuando ustedes se jubilen, y cuando yo me jubile incluso, no va a haber recursos para su jubilación, no va a haber dinero. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un sistema público, estatal, monopólico, que concentra obligatoriamente todo el dinero que aportamos mensualmente para nuestra jubilación en un ente que es la caja chica de los políticos. Los políticos, cada vez que necesitan billete para cumplir con sus promesas mesiánicas y se quedan sin billete en el gobierno, le meten mano a la seguridad social y le quitan dinero. Entonces hoy día tenemos un Estado endeudado con la seguridad social y una seguridad social además que no es viable por una serie de cosas, porque cada vez hay menos jóvenes y más mayores, y los mayores están viviendo mucho más que antes. Entonces el dinero entra cada vez es menos y el dinero que sale cada vez es más. ¿Cuál es la solución a eso? Por ejemplo, hacer un sistema de aportación individual como lo hace Chile, como lo hace Perú, como lo hace Uruguay, en el que muchas empresas compitan porque tú las elijas para poner tus aportaciones y el dinero con el que te vas a jubilar. Y que tú estés ahí pilas, guachando todo ese billete, cómo lo invierten y cuándo rinde, para que sepas cuánto vas a recibir y si vas a recibir o no dinero de tu jubilación. ¿Qué pasa hoy día? Que la mayoría de ustedes, incluidos todos los que estamos aquí, o quizás no, estamos aportando a una seguridad social, no tenemos idea qué están haciendo con nuestra plata, no tenemos idea de cuánto rinde nuestro dinero y estamos construyendo una jubilación que no existe actualmente. Eso es muy importante para el Código Laboral y además de otras cosas también es muy importante un régimen tributario para las empresas claro, muy conciso y muy generalizado, que no sea esto que hay ahora, que es una serie de excepciones a la regla, que esta empresa porque es nueva y tiene 3 años y está en el cantón Yaguachi tiene ciertas exoneraciones y esta porque sí, porque no. Simple algo, poner un tipo
bajar la mayoría de cargas fiscales que tienen los empresarios y que sepan que si van a poner una empresa nueva o vieja o lo que sea, van a pagar tantos impuestos y no más. Y que es un régimen tributario estable. Eso es muy importante, eso es básico. Apertura comercial, bajar aranceles, firma de tratados de libre comercio. Hay muchísimas cosas por hacer. En temas locales, Machala, una ciudad bananera por excelencia, tenemos puerto. No, Machala es una ciudad muy bananera. ¿Qué más tiene además de banano? Camarón, cacao. Tienen La de provincia todo. del Oro en general, una provincia Muy productor. productiva, tenemos las 3 regiones en una, insular, selva, Andes y también costa. Tenemos Camarón, Oro, provincia del Oro, cacao y tenemos el segundo puerto más importante del país. Ahora, es muy común para nosotros entender de que la caja de banano se regula, el precio se regula. O sea, tú dices que eso El debería Estado. ser así. Entendemos que es así nacimos. Como que estamos así- acostumbrados así ¿Por a que qué? el creemos. ¿Y Estado por qué? regule. ¿Por qué? Te pregunto yo, ¿por qué? Es que supongo que hay un antecedente histórico de que no lo sabemos, que por algo se tuvo que regular el precio oficial. Supongo que por abusos de la empresa, que no querían pagar lo que debe pagar por la caja, el Estado interviene, le pone un precio oficial. Si yo te digo que esta es mi botella de agua y te digo, a mí me tienes que pagar $3 por esa botella de agua, y él te dice, por mi botella de agua yo te la vendo en $2.50, ¿qué le vas a comprar? Una oferta. A él, ¿verdad? Si el Estado viene y te dice, mira, este banano, el comprador externo, que es el que te financia, el que te da el billete, ¿no? Porque son las empresas exportadoras y el comprador de allá, de afuera, el que se come la banana en Alemania, el que te está comprando la banana al fin y al cabo. Si el Estado dice, mira, es que los productores ecuatorianos son muy bacanes y nosotros necesitamos que le pagues mínimos $3, me invento, $4 la caja, y viene el costarricense y te dice, no, yo te la vendo en $2.50, tranquilo, ¿qué va a pasar? Van a comprar en costarricense. Pierdes competitividad en un país que ya de por sí es caro por los sueldos mínimos muy elevados y una serie de cosas. Está perdiendo competitividad todos los días el productor ecuatoriano, bajo este cuento de que me tienes que comprar a cierto precio. ¿Y qué hace eso además? Eso es un privilegio absurdo porque ¿qué diferencia lo que hace un productor de banano de lo que hace aquí un periodista o de lo que hace el dueño de una tienda que se somete a los vaivenes del mercado? Es decir, si su producto baja de precio, tiene que aguantarlo, ¿verdad? ¿Por qué los productores bananeros no tienen que estar sujetos a los vaivenes del mercado? Te pregunto, ¿por qué el privilegio? Son privilegiados. Son privilegios. Son privilegios que los ponen a ellos por encima de los demás seres humanos, que nosotros tenemos que vender las cosas que vendemos al precio que el mercado imponga. El mercado son los consumidores. Y si de repente en Alemania hay consumidores que aprecian mucho la caja de banano ecuatoriano o el banano ecuatoriano, pues lo van a pagar más. Pero resulta ser que toda Latinoamérica y muchos otros países de Asia están produciendo mucho banano y el precio está bajando. Nosotros tenemos que ser más competitivos para ganar esos mercados y estamos perdiendo esos mercados. Sumado a que las nuevas leyes de banano quieren que soplar y hacer botellas, no solo estableciendo todavía o siguiendo con los costos de la caja, con el precio mínimo de sustentación de la caja de banano, sino que además de eso quieren restringir las hectáreas de banano sembradas. Mientras otros países están expandiéndose actualmente en hectáreas de banano sembradas, en este país las queremos restringir. ¿Eso a quién favorece? Favorece a los que tienen haciendas y están produciendo en este momento, pero no favorece al país porque el país está siendo menos competitivo. Pero ¿quién hace la ley tiene hacienda? ¿Cómo? Quienes hacen las leyes a favor de esto tienen haciendas. Es que ahí está. Entonces tenemos que revisar quién está haciendo las leyes. Además, ¿cuáles son los intereses que se manejan? ¿Son los intereses del país entero? ¿O son los intereses de Machala? ¿O son los intereses de unos cuantos dueños de haciendas? Pero ahí en el tema de restringir, no he leído bien la ley, sé quién la hizo, quién la propone, quién la defiende, tiene hacienda bananera, supongo que hay conflicto de intereses, pero en el tema medioambiental, si aumentamos bananeras, deforestamos más. Entonces, Ese es otro tema, pero otros países lo están haciendo. No sé, quizás pongamos áreas protegidas, pero áreas donde no son protegidas, ¿por qué no podemos crecer? bueno, es que las áreas protegidas nadie las protege y ese es el problema también. Pongamos áreas protegidas, pero fuera de esas áreas protegidas, ¿por qué no ponen, por qué tengo que ustedes pedirle permiso al Estado para en esa rosal sembrar ahora más áreas de banano? ¿Por qué? Claro, sí, bueno, Dañamos el negocio. ¿Por qué mientras en Costa Rica está creciendo el número de áreas sembradas, o de Colombia,
se están haciendo más competitivos porque están vendiendo más volumen, ¿sí? Y eso les permite soportar precios menores, porque aquí tenemos leyes que no nos permiten ser más competitivos. En el tema de manchar me recuerdo que el camarón fue así. Hubo un boom camaronero, todos quisieron camaroneras y bajó el precio. Sí. Y se acabó en boom. el precio. Y eso es lo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Seas abogado, siembres banano, siembres camarón, eso es lo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Ahora, tú no puedes garantizarle a unos que van a estar exentos de las leyes de la oferta y la demanda, mientras todo el resto de ecuatorianos sí estamos sujetos a esas, porque es la disciplina que te impone el mercado. Hay momentos en que te va muy bien y hay momentos en que te va muy mal. Nadie te puede garantizar el éxito empresarial. Y el hecho de que una ley te establezca un mínimo de precios es querer el imposible de garantizarte un éxito empresarial por condiciones que no obedecen y no están sujetas al Estado ni a ninguna ley. Entonces, ¿qué pasa? Por esa posición cómoda de decir al Estado, mira, tú págame tanto, haga lo que yo haga, produzca lo que yo produzca, es más, y no permitas que me generen más competencia, eso no le conviene al Ecuador, eso no le conviene a Machala, eso le conviene a unos cuantos que reciben los frutos de ese privilegio, pero no es lo que le conviene a la generalidad. Y que ellos hablen en nombre del colectivo no debería ser aceptado, porque el Ecuador está perdiendo, los ecuatorianos estamos perdiendo competitividad frente al mundo gracias a esos privilegios. No quieres ser tocados. Y no Privilegios. Sí. O sea, quiero Yo estar- la verdad no sé quiénes específicamente estén atrás de eso, pero hay que ver bien y hablar con claridad. ¿Queremos privilegios que beneficien a unos cuantos o queremos un régimen de libre competencia que haga más competitivo al Ecuador frente al mundo? Y estamos hablando del banano, que es creo que nuestro segundo producto de exportación después del petróleo. Pero tengo entendido que sale una buena parte desde Guayaquil. Sí, Y debería haber un tronco de carretera ahí, no la hay no la hay. todavía. No la hay. Hay una especie de guardarraya destruida. Lo que yo digo es como no usan la carretera quienes manejan la ciudad de la provincia, entonces no sienten el dolor que sentimos todos los No, días. a mí me duele el carro cada vez que estoy por ahí, porque No. son bache tras bache. Pero No, y es también hay peligroso, muertes. o sea, hay muertes, Hay claro, muertes muchas. siempre y a nadie le Sí. importa porque no es sangre de sus familiares, es sangre de otros. Entonces sí debería, si algún día llegan a la presidencia, preocuparse también por nuestra provincia. Sí, claro. No, a mí siempre me ha impresionado eso, porque y además hay una vía que va hacia la frontera, que es tremenda vía como de 8 carriles. Sí. Pero para llegar en cambio a Machala. Machala... Es que esa vía, después de la guerra con el Perú, en el 95, la Unión Europea interviene y dice, bueno, hagamos la paz, todos somos felices y otorgan esta vía para los dos países. Y ellos manejan todo esto y por eso se pudo... Claro, también intervino en ese entonces el gobierno en turno de el que pasó, pero todo fue iniciativa de la Unión Europea que después de la Claro, firma pero de esa la vía no paz... va a ninguna parte. Ustedes no sacan productos a Perú casi. No, No. Sí, porque- entra. Sí, claro. De hecho, no están usadas, según yo. O sea, no al mismo nivel que la carretera Guayaquil-Machala. Y ahí es un buen tema, contrabando. Sí, yo soy defensor del contrabando. Creo que el contrabandista cumple una función social importantísima que abarata la vida de los ciudadanos. De aquí sale mucho petróleo, mucha gasolina y gas para Perú Sí. y entra mucho televisor y tecnología al Perú. Y es maravilloso que exista gente que cumpla esa función de abaratar los costos frente a un Estado que solo te los hace más caros. Entonces- Pero pagamos nosotros esa gasolina, ese subsidio. no, lo de la gasolina me refiero está mal. ¿Por qué? Porque nosotros subsidiamos una gasolina, ponemos... Pero es que esa se la roban, pues se la llevan a Exacto, Perú. eso está muy mal. El contrabando, digo, el que viene para burlarse de los aranceles y las trabas arancelarias, ese me parece muy bien. Ese otro contrabando que nosotros, el gobierno del Ecuador, incentiva, subsidiando la gasolina, lo único que beneficia es a los peruanos. Y nosotros en nuestros impuestos pagamos ese subsidio para que se beneficie las personas que están al otro lado de la frontera. Pero en el tema de la frontera, entonces libertad. Yo creo que libertad, o sea, ¿qué daño nos puede hacer un televisor? A ti No, pues es que la gente ¿tú que- tienes miedo que te invada un televisor? No, el miedo es de que la gente que vende televisores y paga impuestos por los televisores deje de vender. No, sí, eso es injusto para los que están formalizados, pero si tú pones trabas en cualquier frontera del mundo, eso es demostrado, si tú pones trabas que impidan que pasen mercancías, van a haber estos informales que se llaman los contrabandistas, que van a buscar rutas alternativas para pasar y vender barato lo que el Estado hace artificialmente caro. Entonces, para acabar con el contrabando, lo que deberías hacer es bajar los aranceles. Somos genios, mira, la gente va en el carro con llantas viejas, pasa la frontera Totalmente. y regresa Las cambia con las llantas llantas nuevas. nuevas.
Y hay casos de que la gente compra carros en Perú y va cada 6 meses a Perú porque tienen que ir cada cierto tiempo para... Sí, claro. Cada 2 meses, creo. Pero bueno, eso no son gente mala, son gente que simplemente No quiere pagar. está aprovechando el hecho de que está cerca del Perú. Y Pero que ¿hasta no cuándo tiene- vamos a aguantar estos precios? Hasta que bajen los aranceles y bajen todos los impuestos absurdos a los carros acá. Pero ya hay un pequeño incentivo que es la eliminación del impuesto verde. Sí, eso ya está por pasarse. De hecho, eso es iniciativa de Creo. Y ahora parece que ha convencido tanto que el presidente de la República mismo ha pasado un proyecto de ley para que eso se elimine finalmente. Y para finalizar, ¿qué impuestos son buenos y cuáles son malos? ¿Qué impuestos son buenos y qué impuestos son malos? Si yo te digo a ti que te quiero el 20% de todo lo que tú produces, ¿cuál es la diferencia de la razón por la que te lo quito o no te lo quito? Es que en el caso del impuesto verde, yo recuerdo cuando recién Correa llega al poder y dice que como contaminan los carros, este impuesto va a ser para ayudar al ambiente. Yo me imaginé que iban a sembrar árboles, que iban, no sé, a traer algún tipo de maquinaria que limpie el viento, el aire, iban a aumentar las áreas protegidas, iban a limpiar los mares, no sé si se nada con esta plata. Pero si me dicen que un porcentaje pequeño van a ayudar, o sea, por cada carro, 10 árboles, bueno, dale. Mira, es que tienes que primero ponerte de acuerdo sobre cuál es el rol del Estado. Si tú crees que el Estado debe ser princesita Navidad, debe ser juez, debe ser también empresario y debe ser también proveedor de todos los servicios que a ti se te antojen básicos, bueno, pues entonces el Estado te tiene que quitar mucho dinero, porque nunca hay final. Entonces va a ser necesario todos los impuestos posibles. Pero si tú crees que el Estado tiene un rol limitado, preciso y conciso, entonces ahí vas a saber dónde termina el dinero que necesitas. Y los impuestos, tienes que preguntarte cuántos impuestos se necesitan para financiar ese Estado, digamos, mínimo, que nos dé facilidades, digamos, como justicia, policía, carreteras. ¿Ok? Si nos ponemos de acuerdo en el gasto, es decir, cuánto necesitamos para que haga el Estado, nos ponemos a poner de acuerdo en cuánto necesitamos para financiar eso. Como pasa también en la ciudadela o en un condominio donde la gente paga alícuotas, ¿no? Porque sabe cuánto gasta. Si el Estado, en cambio, tú crees que la función del Estado es meterse en absolutamente todo y garantizarlo absolutamente todo y darles un subsidio a todo el mundo, nunca va a haber un parámetro fijo para saber qué impuesto es necesario y qué impuesto es innecesario. Y eso es lo que ha pasado con el correísmo, incluso antes del correísmo, que todo el mundo quiere que lo subsidien, todo el mundo quiere un programa estatal, todo el mundo quiere un precio mínimo, todo el mundo quiere que le subsidien el diésel, incluso los empresarios, que por un lado se dan de héroes de libre comercio, por otro reclaman cuando le sacan el subsidio, que es una cosa que me parece la mayor contradicción, empresarios guayaquileños también. Y también orense. Y también orenses, que es una contradicción deliciosa, pues, ¿no? Entonces, cuando tengas claro que el Estado no tiene que ser princesita Navidad y el más guapo de la fiesta y empresario y no tiene que ser subsidiador de todo lo que existe, en ese momento me puedes preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el nivel de impuesto necesario para mantener un nivel de gasto necesario? Pero nos quedó claro, a los tres en este momento, ok, muy bien, pero la gente que, como yo, podrá leer o experimentar cosas nuevas, nació con Correa, eran jóvenes de 15 años en mi caso, y estuvo todo el tiempo con un Estado que hacía todo, es complicado. O sea, la transición no es tan fácil. Es complicado que me digan, y el Estado tiene que explicar. hacer más que regular 3 cositas y nada más. Eso Sí, no, quiero yo sé, llegarles yo a sé, ellos. y yo A este pensaba joven. lo mismo, pero cuando me di cuenta de varias cosas, el Estado que te puede dar mucho te puede quitar mucho más. Y es un Estado que cuando tú empiezas a comprender cómo funciona la sociedad, cómo se crea la riqueza, cómo tú mismo puedes salir adelante en la vida, te das cuenta que la mayoría de comodidades que tú tienes a tu alrededor no dependen de un burócrata ni dependen del Estado, sino de un libre comercio y de un tejido empresarial que funcione bien. Que gracias al Estado hoy en día somos más pobres en este país. Porque si bien se metió mucha plata del dinero, estamos pagando más por los televisores que consumimos, por los teléfonos que consumimos, por la comida que consumimos, por la ropa que consumimos. ¿Quién es más rico? ¿Quién tiene más plata en su bolsillo, pero puede comprar menos? ¿O quien tiene un poquito menos de plata en su bolsillo, pero puede comprar más? ¿Quién es más rico? Puedo comprar más. Claro, ¿quién puede comprar? El que puede comprar más. Bueno, gracias a los impuestos y la carga que tiene el Estado hoy en día, los ecuatorianos tenemos un nivel adquisitivo que se ha mermado tremendamente. Nuestra vida se ha encarecido tremendamente. Pregúntate eso, por ejemplo.
mira ejemplos de otros países. Mira ejemplos de países como... Bueno, que miremos todos. Sí. La idea es que todos los jóvenes miremos y que todo. todos les comiencen interesen a buscar estos temas. Y que se den cuenta de la historia, y a países como Chile, ¿no? Países como Uruguay, que tienen regímenes muy abiertos, muy liberales en lo económico, y que tienen poblaciones que se han beneficiado por eso. Mira el caso de Venezuela, que es un caso específico. Eso es lo que pasa cuando todo el mundo quiere depender del Estado. Ya vemos lo que pasa. Que Venezuela, que era uno de los países más prósperos de la región, que tenía muchos mejores niveles de vida que Ecuador, hoy en día estamos recibiendo a inmigrantes desesperados, pasando hambre, por un país donde el Estado se apropió de todo y todo el mundo pensó que podía vivir de los demás. Es decir, mientras menos intervención estatal tengamos, es mejor. Mientras menos intervención estatal tengamos, vamos a ser personas más soberanas, más libres de nuestro destino, y la historia demuestra que las sociedades son más prósperas cuando existe menos intervención estatal y cuando existe más libertad de contratación, más libertad de empresa, más libertades individuales. Vean la historia, vean Hong Kong, vean Estados Unidos, vean Europa. Con la Unión Europea lo primero que hicieron es liberalizar el espacio económico europeo, libre comercio, suscribir tratados de libre comercio, libertad de contratación. Es la historia del mundo. El capitalismo global, en la medida que se ha integrado las economías internacionales en el libre comercio y ha disminuido la intervención del Estado, nos hemos hecho siempre mucho más ricos y mucho más prósperos. Fue para mí un placer estar aquí en el Día de Aparicio. Muchas gracias, Aparicio, Muchas por estar gracias, con Nino. nosotros. Para toda la ciudad de Machala, la provincia del Oro y el país entero. No sé si tienes alguna frase, algún comentario para la ciudad. Bueno, muchas gracias. Vean las redes de Ecuador Libre. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Así que suscríbanse y por favor estén pendientes de todo lo que producimos ahí, que estamos sacando mucho material. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.